Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Quisiera invitarle, igual como hicimos la última vez, que antes de sentarnos vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Y entonces, una vez leído, entonces procedemos a orar. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7, versículo 21. Si a alguno le hace falta una Biblia, puede levantar su mano, que uno de los hermanos con gusto le hará llegar una copia. Mateo capítulo 7, versículo 21. Leemos la palabra de Dios. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, venimos en esta mañana con sublime reverencia delante de ti, Señor, ante la encomienda que tú has puesto delante de nosotros, que es estudiar este pasaje. No solamente estudiarlo, también predicarlo y, más importante, aplicarlo en nuestras vidas. Oh Señor, vengo delante de ti con todas mis debilidades, con todas mis carencias, las cuales no están escondidas delante de ti, rogándote para que tú hagas tu obra, tu Santo Espíritu, Señor, utilice mis pensamientos y mis labios para glorificar a tu Hijo, Señor, para exaltar tu palabra y para bendecir a mis hermanos por medio de ella. Pero también te ruego, Señor, por mis hermanos y amigos que nos visitan, por toda la persona que en esta mañana están reunidas aquí en este templo, para que tú también, Señor, derrames tu espíritu conforme a tu voluntad, y que estas palabras que acabamos de leer y estas palabras que vamos a exponer puedan ser relevantes, puedan ser aplicables, puedan alentar, pero también desafiar a mis oyentes. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu iglesia que hoy se reúne. Acompáñanos, bendícenos y guíanos, Señor, en esta mañana. Te lo imploramos, gracias a los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hace mucho tiempo salió una película de Disney, era una película de muñequitos, que se llamaba Anastasia. Posiblemente algunos la recordarán. Después creo que incluso se hizo una obra de Broadway basada sobre esa historia. Y es sobre la historia de una duquesa, si se pudiera decir, una princesa de la familia Romanov, que era la última dinastía del imperio de Rusia, la última dinastía de la nación de Rusia. Pues resulta y viene al caso que este relato está basado en una historia real, ya que, como bien acabamos de decir, siendo la última dinastía, llegó a su fin más que por un acuerdo debido a unos eventos un poco sangrientos y violentos, ya que toda la familia, registra la historia, fue asesinada por la parte extremista izquierda de la nación de Rusia. ¿Qué sucede? Debido a que los cuerpos nunca fueron hallados de esta familia, por mucho tiempo se rumoró de que pudo haber escapado uno de los miembros de la familia, específicamente esta joven, quien era la joven Anastasia. Y en el año 1922 surge una persona que afirma ser Anastasia. Esta persona encaja en la edad, encaja en el perfil, incluso tiene ciertos trastornos mentales que se pudieron haber atribuido al hecho de que presenció la tragedia y el asesinamiento de su familia. Y esta persona tiene características tanto físicas como emocionales que llevan a muchos a creer que verdaderamente esta era Anastasia, que verdaderamente esta era la hija perdida de Nicolás II, el último zar del reino del imperio ruso.
Pero resulta bien el caso que después de haberse desmentido por varias personas allegadas a la familia, este tema quedó en el aire. Se pudiera decir que a pesar de que algunos refutaban su veracidad, gran parte de la población vivía bajo la impresión que verdaderamente esa era Anastasia. Al punto tal que esa misma persona también se hacía llamar Anastasia, y más adelante en su matrimonio su esposo contaba y afirmaba de que ella demandaba que las personas que le tratasen se le dirigieran a ella como Anastasia. Esta persona, cuyo nombre verdadero es Anna Anderson, murió en el año no tengo la fecha en que murió, pero murió afirmando que era la hija de Anastasia. ¿Qué sucede? En el año 1994, a sus restos se le hicieron una prueba de ADN. Ya para este entonces la prueba de ADN era una práctica comúnmente realizada, y se descubrió de que esta persona no tenía esa relación, no tenía ese macheo, como se le pudiera decir, con el ADN de la familia Romanov. Más adelante, en el año 2007, se descubrieron ya por fin los restos de la familia real en un pueblo cerca de donde fueron secuestrados o aprisionados por un largo periodo de tiempo, y se desmintió totalmente la leyenda, el mito de que existía la posibilidad de que Anastasia Romanov seguía viva. ¿Por qué hago esta introducción de esta historia? Porque lo que me llama la atención es como esta persona, cuyo nombre es Anna Anderson, acabamos de decir, pudo durar toda su vida siendo una impostora. Y no solamente siendo una impostora de una identidad que no le pertenecía, pero al punto tal de que ella misma estaba convencida que era ella. Evidentemente ella también tenía algunos trastornos psicológicos y mentales, pero vivió toda su vida bajo la impresión de que verdaderamente ella era la duquesa de Rusia, la última hija del emperador Nicolás II. ¿Qué sucede? De igual forma es posible que muchos de nosotros vivamos toda nuestra vida bajo la impresión de que somos hijos, no de un emperador terrenal, pero del emperador de toda la tierra, de la creación, del rey de los cielos, del rey de los cielos y el creador del universo. Es posible que nosotros vivamos bajo la convicción de que verdaderamente somos hijos de Dios, al punto tal que no solamente nosotros lo creemos, sino que personas que nos creen, solamente para darnos cuenta y ser recordados que al final del día no fuimos más que impostores. Y nuestra historia no está muy alejada de la historia de Anna Anderson. Y este pasaje es lo que nos recuerda en esta mañana. Este pasaje que acabamos de leer, que se encuentra en Mateo capítulo 7, es un pasaje sumamente cautivador, pero a la vez aterrador. Porque aquí se nos presenta una realidad que todos desearíamos que no fuera cierto. Aquí se nos presenta con una posibilidad en nuestras vidas de que lo que nosotros hayamos creído y pensábamos que era, resulta y viene acaso, era una mentira. ¿Cuál es la importancia de estos versículos que acabamos de leer? Como bien habíamos dicho, estos versículos nos enseñan que una persona puede vivir toda su vida bajo la impresión de que es cristiana, de que es hijo de Dios, solo para morir en la condenación y venir a darse cuenta que nunca lo fue en aquel momento que ya es muy tarde. Es una de las advertencias más solemnes y aterradoras en todas las Escrituras. Y tal advertencia demanda y exige que nosotros le prestemos atención. Es una advertencia que demanda que nosotros hagamos una introspección de nosotros mismos y verdaderamente evaluemos si estos versículos verdaderamente pueden estar relatando nuestra realidad. Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 3, 6, 5, le dice: examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y es saludable, es importante, y más aún es necesario que constantemente nos sometamos al escrutinio de la palabra de Dios. Que nos evaluemos y que nos probemos a nosotros mismos, primeramente para determinar si estamos viviendo en santidad, cumpliendo la voluntad de Dios. Pero en muchos casos también es necesario determinar si somos o no
verdaderamente de Cristo Jesús. Pero esto es una advertencia que es válida para todos nosotros. Tendemos a desviar la relevancia de estos versículos a otra persona. Cuando lo leemos pensamos, wow, ojalá esta persona pueda escuchar y pueda leer estos versículos para que caiga en cuenta. Pero debemos también enfrentar la realidad de que existe la posibilidad, por remota que sea, de que estos versículos pueden que estén hablando de ti. De que estos versículos puedan estar dirigidos a tu condición en este momento, en esta mañana. Ahora, ¿cuál es la pregunta de estos versículos? ¿Cómo puede una persona vivir engañada toda su vida? ¿Cómo puede ser una persona un impostor de la familia divina de nuestro Dios? ¿Cómo podemos equivocarnos en la única cosa que bajo ninguna circunstancia podemos ni debemos equivocarnos? Y esa es la condición de nuestra alma, la condición de nuestro estatus con respecto a la familia de Dios. Pero más importante es también cómo podemos evitar ser engañados. Esos versículos que acabamos de leer nos pintan un retrato, un escenario venidero, donde dice el versículo 22 que aquel día, haciendo referencia a aquel día, el día del Señor, en el cual todos nosotros y todo ser humano y todo hombre que ha caminado sobre la faz de la tierra vendrá delante de la presencia del Señor con el único propósito de rendir cuentas y ser juzgado. Aquel Mesías, Cordero inmolado que vino al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, en aquel día no vendrá a salvar a nadie, más bien a condenar por sus obras. Y este día es el que habla aquí en este versículo 22. Y este día es el cual nosotros tenemos que vivir bajo la expectativa de que vamos a tener que rendir cuenta. Aquellos que serán juzgados ante el gran trono blanco, para algunos será un día de gran gozo y alegría. Para otros será un día de gran sufrimiento y dolor. Pero como bien leímos, para muchos será un gran día de sorpresa y tragedia. ¿Qué vemos en esos versículos que acabamos de leer del 21 al 23? Lo primero que se nos presenta al Señor Jesucristo es la ilusión de un estado de salvación, la apariencia de ser hijos de Dios, la percepción, si se pudiera decir, de que verdaderamente somos salvos. Es interesante que el Señor Jesucristo en los versículos anteriores, que van del 15 al 20, trataba el tema de aquellos que profesan ser maestros, que afirman ser profetas de Dios, pero que en realidad son falsos maestros, son falsos profetas. Pero pudiéramos afirmar que en estos versículos no solamente está tratando de los falsos profetas, pero también de las falsas ovejas, aquellos que están dentro del rebaño, pero que no son y nunca han sido parte del rebaño. Rápidamente, en este versículo 21 que nosotros vemos y acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo establece el indicativo de esta sección cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nos presenta los imputados de este juicio. Jesús nos presenta a las personas que van a compadecer ante este juicio. Y la primera apelación, las primeras evidencias que estos hombres van a presentar delante de Cristo no es nada más y nada menos que su confesión de fe, que su profesión de que ellos creen que Jesús es el Salvador y el Señor. Es decir, el hecho que ellos van a afirmar que creyeron en Cristo Jesús como su Salvador personal. Hermanos, esta es una confesión importante. Es una confesión cristiana que vemos muy comúnmente florecer en nuestro círculo. La confesión verbal, vemos en las Escrituras que es algo importante. Jesús no está condenando en estos versículos el hecho de que a Él se le llame Señor. Primeramente, Él es Señor,
Y verdaderamente tenemos que reconocerlo. Pero cuando Él dice aquí, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, lo que está diciendo también, o sea, es otra verdad, es que hay algunos que van a decir Señor, Señor, que sí van a tener entrada y sí van a tener acceso al reino de los cielos. De lo contrario, si ese no fuera el caso, el versículo diría algo como así: ninguno que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Jesús hace la afirmación. Él dice que hay un grupo, y más adelante vemos que es un grupo numeroso porque les llama mucho, pero hay un grupo de personas que profesan devoción a Cristo Jesús, que profesan que Jesús es su Señor, pero cuya profesión no tiene ningún sustento. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? En el contexto común y cotidiano, la palabra Señor significa o hace referencia a un amo o a un dueño. Y habla de esa pertenencia y de esa autoridad que tiene alguien sobre algo o sobre otra persona. Pero cuando estudiamos más a profundidad esta palabra, vemos que tanto en el Antiguo Testamento, en la versión Septuaginta, como también en el Nuevo Testamento, esa palabra Señor se le da una connotación mucho más sublime y mucho más importante. Como habíamos dicho, en la Septuaginta, que es la traducción oficial de la Biblia del hebreo y arameo al griego, cuando los traductores hebreos y judíos tuvieron la tarea de traducir las Sagradas Escrituras del hebreo al griego, y llegaban a palabras como Jehová y Adonai y Elohim, que eran el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, palabras que la tradición dice que cuando llegaban a esas palabras se bañaban, se limpiaban, escribían la palabra con sus manos y volvían a bañarse por la reverencia que tenían al nombre de Dios. La única palabra equivalente para el nombre de Dios en el griego que ellos pudieron encontrar era precisamente la palabra Señor. Jesús también adoptó este título para sí, ya que representaba un carácter divino. En otras palabras, llamar a Jesús Señor es no solamente atribuirle su autoridad y que somos de su pertenencia, pero es también atribuirle su divinidad como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado. Es confesar verdaderamente que Jesús es el Señor. Pero confesar que Jesús es el Señor, también vemos que es una parte esencial del Evangelio. Algunos pueden leer esta palabra sin recordar aquel versículo famoso que decimos en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero dice Jesús que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se está haciendo referencia? No puede ser salvo, no podemos ser salvos si no creemos y no profesamos que Jesucristo es el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 se nos dice que a Dios se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla, y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Verdaderamente Jesús es Señor. Y Él tiene todo el derecho y nosotros tenemos todo el compromiso de reconocerlo y llamarlo por quien es, Señor y Dios de todo el universo. Sin embargo, aunque una profesión bíblica, si se puede decir, una profesión ortodoxa, porque estamos diciendo algo que es correcto, lo que nos plantea este versículo y la palabra del Señor Jesucristo es que esta confesión no es suficiente. Una confesión verbal, decir que Jesús es el Señor, no es suficiente para garantizarnos el acceso al reino de los cielos. Una confesión de fe no siempre procede de un corazón transformado.
Y vemos diferentes ejemplos en las Escrituras. Mateo capítulo 15, versículo 8, el mismo Jesús también dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y Marcos capítulo 14, versículo 45 y 46 dice, y cuando vino se le acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro. Reconoció que era un maestro, reconoció que era el Señor, reconoció que era el Mesías. ¿Y qué dice más adelante? Y le besó. Y entonces ellos, echándole mano, le prendieron. Obviamente el versículo está hablando acerca de Judas Iscariotes, que se le acercó al Señor no solamente con un beso, sino con una adoración, con una alabanza, con una profesión de fe, que en lo más profundo era una mentira para él. Jesús afirma en estos versículos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y la repetición Señor, Señor hace énfasis en la vehemencia con la cual claman a Dios. Ustedes recordarán que si en el idioma hebreo, en la cultura hebrea, si alguien quería hacer hincapié en un punto, si alguien quería, por así decir, engrandecer una idea, un concepto, lo que haría es repetir la misma palabra. Santo, santo, santo es el Dios del universo, clamaban y proclamaban los ángeles en Isaías capítulo 6. Y esta persona clama aquí, Señor, Señor, con tal vehemencia y con tal devoción, que cualquiera diría, amén, hermanos, amén, qué gozo poder compartir con ustedes. Pero la realidad es que su profesión, su confesión de fe, su alabanza, su proclamación no es suficiente. No son solo los que dicen, sino también los que hacen que entrarán en el reino de los cielos. No somos salvos simplemente por nuestra confesión, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Fíjense en el contraste de los verbos. No todo el que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Obviamente el Señor Jesucristo no está bajo ninguna circunstancia afirmando que nuestra salvación se basa en nuestras obras o méritos, como vamos a ver más adelante, pero que nuestra proclamación de fe debe ser precedida o debe ser seguida, mejor dicho, por una vida de santidad que testifique de tal proclamación. ¿Cuál es esta voluntad que habla aquí el Señor Jesucristo? Y debido al tiempo no tenemos mucha libertad de explicar mucho, pero básicamente lo que significa la voluntad del Padre es aquel que conozcan al Hijo a Jesús, que conozcan que Jesús fue enviado por el Padre y que ese conocimiento de Cristo Jesús transforme sus vidas. O sea, la voluntad del Padre no es solamente que profesemos, sino que esa profesión nos lleve a hacer un cambio radical en nuestra manera de vivir. De hecho, ese ha sido el tema de todo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas, comienza definiendo quiénes son verdaderamente los ciudadanos del reino, pero termina y desarrolla durante todos sus capítulos que esos ciudadanos del reino tienen una expectativa de vivir diferente, de vivir acorde a los estándares y estipulaciones y de acuerdo a la palabra que Dios ha dado por medio de su revelación. Somos salvos por nuestra confesión, sí, pero esta confesión debe nacer de un corazón arrepentido y debe ser evidenciado, comprobado por una vida transformada. El cristiano no es aquel que profesa que Jesús es su Señor. El cristiano es aquel que vive como si Jesús es su Señor. Y las evidencias son tangibles. Y las evidencias están presentes para que todo el mundo las vea. Este es el caso que nos presenta Santiago en su epístola. En Santiago capítulo 2, versículos 14 y 19 se nos presenta una verdad que a simple vista puede sonar un poco confusa y hasta cierta forma contradictoria con lo que dice la palabra. Pero en realidad es que aquí vemos una perfecta y hermosa armonía de lo que es la relación entre nuestra fe y las obras.
Santiago capítulo 2, versículo 14 y 19 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Palabras un tanto difíciles de asimilar. Pero ¿qué nos está diciendo Santiago? Primeramente, Santiago no está diciendo que nuestra salvación sea por obras. Más bien él está diciendo que nuestra salvación se evidencia, se corrobora, se valida por nuestras obras de un corazón que ha confesado y ha sido arrepentido. La fe siempre produce obras, enseña Santiago. Y aquellos que tienen fe y no tienen obras, o pudiéramos decir, aquellos que profesan, mas no tienen frutos de lo que profesan, al final de cuentas no tienen fe. Y como dice, su fe está muerta. El hombre no es justificado por las obras. Eso lo sabemos y Pablo lo dice en Romanos. El hombre no es justificado por las obras, pero adivinen quién, hermano, pero sí la fe. La fe sí es justificada por las obras, porque es la evidencia, es la marca, es la prueba de que verdaderamente esa fe es genuina, y siendo genuina produce salvación en la vida de esa persona. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando llegamos a este pasaje, y como habíamos dicho al principio, y vemos este interrogatorio, vemos este tribunal, vemos este juicio, si se pudiera decir, y no podemos pasar por alto hacernos la pregunta, ¿y cuáles van a ser mis pruebas en aquel día? ¿Seré yo alguno de estos que tendré que compadecer delante del Señor y decir, Señor, Señor? ¿Qué diré? ¿Cuáles van a ser mi apelación? ¿Cuál va a ser mi evidencia cuando llegue aquel día? Ya que como dice la palabra, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O podemos agregarle otra palabra, no todo el que dice, Jesús es mi Salvador, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo creo en Dios entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo hice una oración una vez en la iglesia, yo le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice yo me convertí entrará en el reino de los cielos. Si tu fe y mi fe no está avalada por las obras de justicia, entonces no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Hermanos, querida iglesia, a veces nosotros somos responsables por esa falsa impresión y esa falsa ilusión de salvación. Si Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, entonces ¿por qué a veces nosotros decimos que todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? No nos apresuremos a confirmar y darle seguridad de salvación sin primero haber visto frutos de arrepentimiento. Y discúlpeme si esto puede sonar un poco controversial, pero la misma palabra nos da ejemplo. En Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 9, se nos presenta la parábola del sembrador. Y no vamos a leerla en su totalidad, pero la palabra nos indica que vino un sembrador y tiró su semilla, que es el evangelio, en 4 tipos de terrenos. Y estos 4 terrenos representan 4 personas o 4 tipos de personas que recibieron la palabra, es decir, aceptaron lo que escucharon con buena disposición, manifestaron estar de acuerdo. Sin embargo, algunas manifestaciones fueron verídicas y otras no.
Es decir, no estamos hablando de las personas que escucharon y rechazaron el evangelio de una vez. No, está hablando de personas que escucharon el evangelio y lo aceptaron. De los cuales dice aquí, si pudiéramos utilizar la matemática, que solamente un 25% de esos fueron genuinos. Y si nosotros nos acercamos a las personas en cuya semilla cayó junto al camino y le decimos: tú creíste en Cristo Jesús, no importa lo que tú hagas, porque tú estás sellado para el resto de la eternidad y tú vas al cielo, siendo apenas una de las semillas que cayó junto al camino. O si le decimos: porque oraste la oración, ahora tú eres hijo de Dios, y no importa lo que hagas, vas a ir al cielo. Pero en realidad el evangelio cayó entre los espinos, o cayó entre las piedras. Solamente aquellos en el cual la palabra cayó en terreno fértil y dio fruto, y dice aquí al 100 por uno, y al 70 y al 30 por uno, es aquello que verdaderamente el Señor les ha dado su promesa de que están en mis manos, yo soy su Señor, y nada ni nadie podrá arrebatarlos de mis manos. Pero primero tienen que estar ahí. Un evangelista famoso en los tiempos del gran avivamiento, después de sus campañas evangelísticas, cuando venían y le preguntaban: entonces, ¿cuántas personas se convirtieron? Su respuesta era: el tiempo dirá. El tiempo evidenciará quienes fueron verdaderamente salvos y quienes no. La segunda apelación de estos hombres santos, de estos hombres que estaban delante de Jesús, no solamente eran que ellos confesaban y creían en Cristo Jesús, pero incluso fueron un paso más allá. Cuando Jesús le dice y le responde: no todo el que dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, Señor, pero mira mis obras entonces. Mira aquí mis pruebas, mira aquí cómo yo he cumplido tu voluntad. Sin embargo, nos damos cuenta que no todas las obras son genuinas tampoco, y que no todas las obras avalan de nuestra fe. Las únicas obras que Jesús acepta son aquellas obras genuinas que tienen el sello de autenticidad del Espíritu Santo. Pero como veremos en unos minutos, es posible hacer buenas obras, es posible hacer grandes obras y no tener ni un cc del Espíritu Santo de nosotros. Muchos, como dice el versículo 22, Jesús nos advierte que esto es un gran número de personas, un gran número de personas que son engañados. Y con todo el dolor de mi alma y con todo el dolor de mi corazón, tengo que hacer la pregunta, y Dios nos perdone que no sea el caso, pero serán muchos de nosotros también. Serán muchos de aquellos que pertenecen a la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana. Dice aquí: ¿por qué Jesús no reconoce estas obras como garantía de su conversión? La respuesta está en el versículo 21 al final. Porque estas obras porque haciendo estas cosas no estaban haciendo la voluntad del Padre. Ellos tenían obras, ellos tenían señales, ellos tenían prodigios, pero dichos prodigios primeramente no provenían de Cristo. Ellos decían: en tu nombre, fíjense cómo dice el versículo 22, en tu nombre profetizamos. Y después dice: y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esta palabra, esta frase, en tu nombre, lo que está diciendo es: por tu autoridad y por tu poder nosotros hicimos las hazañas y los prodigios y milagros que nosotros hoy le presentamos. A lo que Jesús les responde: no fueron por mi autoridad y no fueron por mi obra. Las Escrituras nos advierten que no todos los milagros y señales provienen de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Y en las Escrituras vemos ejemplos de hombres impíos, carnales, paganos, si se pudiera decir, haciendo grandes prodigios. Vemos el ejemplo de los hechiceros del faraón cuando Aarón y Moisés se presentó delante de ellos, cómo ellos llegaron a emular e imitar algunas de las señales que habían hecho Moisés. Conocemos el ejemplo de Balaam, aquel profeta mercenario, si se pudiera decir, que profetizaba por dinero, que las veces que quiso maldecir al pueblo del Señor, no pudo, porque el Señor puso una bendición en su boca. Pero era un profeta. Y era un profeta porque tenía evidencias de haber profetizado. Vemos más adelante también el mismo ejemplo del rey Saúl, de cuando en un momento dado que él fue y acudió a una hechicera buscando esa dirección del profeta. Para la sorpresa de él y la sorpresa de la misma hechicera, el Señor, por su soberanía, hizo un milagro y permitió que el mismo profeta Natán, si no me equivoco, y perdóneme si me confundo con Samuel, pero el mismo profeta Natán hablara y conversara con Samuel desde el otro lado de la eternidad. O sea que verdaderamente podemos ver que existen prodigios y señales que se llevan a cabo que no necesariamente son una prueba segura de que son de Cristo, ya que estos milagros y estos prodigios pueden ser falsificados. Pueden ser falsificados. Pero dichos milagros tampoco glorificaban a Dios, y mucho menos a Cristo. Jesús afirma en los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 7 lo siguiente. Dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Estos milagros, por gloriosos que aparenten ser, pero si provienen de un corazón no arrepentido, no regenerado, no renovado y no justificado, no glorifican a Dios. Pueden ser grandes frutos, pueden ser muchos frutos, pueden aparentar ser buenos y deliciosos, pero si provienen de un árbol malo, son malos frutos. Y si este prodigio y estos milagros son hechos por hombres paganos e impíos, enemigos de Dios, no van a traerle gloria y Dios, honra al Señor. Por lo menos no en llevar a cabo estos prodigios, sino en que Dios se va a glorificar en su justicia y condenación. Pero dichos prodigios tampoco engañaban a Cristo Jesús. La extravagancia de las señales y prodigios no garantizaban que esto proveniese de Cristo. Estas personas presentaron sus mejores hazañas delante del Señor. Ellos venían delante del Señor y decían: Señor, ¿tú quieres pruebas? Aquí están. Fíjate cómo nos dice: porque nosotros limpiamos la iglesia, porque nosotros oramos, porque nosotros predicamos el evangelio. No, profetizamos. Sacamos fuera demonios, hicimos exorcismos e hicimos milagros. Todos estos grandes hazañas que incluso el mismo Señor Jesucristo hacía. Hazañas que eran evidentes únicamente de Jesús y de sus apóstoles. Pero aún así no garantizaban que eran de Cristo. Con estas hazañas serán capaces de engañar a muchas personas, incluso a ellos mismos, pero no podían engañar a Cristo. Estos hombres trataron de convencer a Jesús de la misma manera que ellos habían convencido a sí mismos, pensando que esos prodigios y esas señales eran la garantía de que verdaderamente pertenecían a Cristo Jesús. Ahora vale la pena hacer una aclaración aquí o una nota al margen. Estas evidencias, estos milagros que ellos profetan, resulta bien al caso, son aquellos que muy a menudo se le atribuyen como las manifestaciones del Espíritu Santo. Es interesante que las señales que estas personas apelan son aquellas señales que caracterizan también los movimientos carismáticos. En estos momentos y activamente se buscan señales como evidencia de salvación y validación de estos ministerios,
que si no hablas en lengua, que si no haces profetiza, que si no vemos grandes obras y milagros en tu vida, sanación, etcétera, entonces el Espíritu Santo no mora en ti. No es esto una señal. Pueden que impresionen a los hombres, pueden que impresionen a la congregación, pero no van a impresionar a Cristo Jesús, porque Él conoce su proceder y conoce su naturaleza. Nuevamente la repetición en los versículos 22 nos llama la atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el hecho que vuelven y repiten, Señor, Señor, sugiere en este caso que ellos están asombrados y en cierta forma indignados. ¿Por qué? Porque ellos no le cabe en su mente pensar que con estos milagros y prodigios y con estas obras no vayan a ser permitidos entrar en el reino de los cielos. La estructura de su pregunta también nos indica que ellos esperaban una respuesta afirmativa. Pero Señor, pero ¿y nosotros no hicimos milagro? ¿Pero y nosotros no sacamos fuera demonios? Esperando una respuesta positiva. Pero lo más aterrador de todo es que estas personas estaban plenamente convencidos que sus señales eran la garantía de su salvación. Ellos no eran falsos profetas en el sentido de que ellos sabían que estaban engañando. Ellos se habían engañado a sí mismos. Y el momento en el cual se dieron cuenta, su momento de realización, llegó cuando ya era muy tarde. Llegó cuando la oportunidad de poder remendar el daño ya se había acabado. Ahora, ¿cuántos de nosotros sufriremos semejante sorpresa? ¿Cuántos de nosotros seremos sorprendidos aquel día como lo son sorprendidos este grupo de personas? Posiblemente no haya uno aquí entre nosotros que diga que, bueno, yo profetizo o echo fuera demonios o hago un milagro. Pero la realidad del caso es que nos conformamos con mucho menos. ¿Cuál será nuestra respuesta en aquel día? Si le fuésemos a responder y traer delante del Señor las pruebas de nuestra salvación, diríamos algo como, Señor, ¿pero acaso nosotros no nos ocupamos mucho en tu iglesia? Señor, ¿pero nosotros no participamos de todas las actividades que hacía tu iglesia? Señor, ¿pero acaso nosotros no servíamos en aquel y tal ministerio? Señor, pero ¿no fui yo un maestro, un profesor e incluso un predicador en tu iglesia? Señor, pero ¿acaso yo no me bauticé en frente de todos los hermanos y di un testimonio de cómo yo oré al Señor para que entre en mi corazón? Señor, pero ¿acaso yo no hice sacrificio cada semana de venir a la iglesia, de orar en la mañana, de leer un salmo, de tratar de tenerte pendiente en mi vida? Todo eso pudo resultar en una vida más moralista. Puede resultar en una mejor relación con tu cónyuge, con tus hijos. Puede incluso resultar en que nosotros mismos, la iglesia de Cristo, te abracemos y te incluyamos en el cuerpo de Cristo o en la vida de iglesia, mejor dicho, pero no en la salvación de tu alma. Pero no en la salvación de tu alma. En nuestra propia respuesta confirmamos la triste realidad de que al final del día nosotros buscábamos ser justificados por nuestras obras y no por nuestra fe. Buscábamos ser justificados por las obras, como dice en Efesios 2, capítulo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y más adelante en Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La respuesta de Jesús es final y contundente. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
aquellos que habían profetizado en el nombre de Jesús, aquellos que habían hecho grandes prodigios en el nombre de Jesús, aquellos que habían sacado demonios en el nombre de Jesús. Y eso, para decirlo menor, la respuesta que el Señor les da es simple y llanamente: tú hiciste eso en mi nombre, pero yo no te conozco. Yo no sé quién tú eres. Y ahí vemos cómo esta ilusión y esta percepción de salvación se desmorona ante sus propios ojos. Esta ilusión de salvación, esta falsa sensación de seguridad espiritual es quebrantada como la roca quebranta un cristal o un espejo. Por lo tanto, por lo pronto se dieron cuenta de que la realidad de sus hechos es que ellos estaban en condenación. Aquel día que ellos esperaban que iba a ser un día de gran gozo y de satisfacción, se convirtió en el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Y como dice el Señor en el versículo 23, al final de cuentas, simplemente dice: yo no te conozco. Nunca hubo intimidad entre nosotros. Y es maravilloso la forma como el Señor les responde, y podemos ver ciertas relaciones. Fíjense cómo dicen al principio: y entonces les declararé. Esta palabra declarar se pudiera traducir como entonces les diré. Es decir, en el versículo 21 dice: no todo el que dice o no todo el que declara Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero la respuesta de Jesús a ello es: yo te voy a declarar y yo te voy a decir lo que es verdad y es cierto, que yo no te conozco, que yo a ti no te conozco. Ahora, ¿qué quiere decir eso, que no te conozco? ¿Acaso quiere decir Jesús de que hay personas en esta tierra de las cuales Él no tiene conocimiento? No. Jesús no quiso decir que Él no sabía quiénes eran ellos, porque Jesús es pleno en su conocimiento, es omnisciente y conoce toda la persona, incluso conoce el proceder de las personas mejores que ellos. Lo que Jesús está afirmando es que nunca hubo una relación entre ellos. En la Biblia y en las Escrituras, hermanos, la palabra conocer significa una íntima relación, un íntimo acercamiento. En el plano más íntimo que se puede haber entre dos personas. Bueno, en el caso de los hombres se habla de la intimidad sexual, así mismo, como dice en Génesis capítulo 4, versículo 1, que conoció a Adán a Eva, a su mujer, la cual concibió y le dio a luz a Caín. O sea, es esa palabra de conocer que nos da a entender de esa intimidad en una relación. Pero en el caso de Dios y los hombres, esta intimidad no se manifiesta en esas formas, sino que se manifiesta en una intimidad de una relación espiritual. ¿Cómo así? Que es especial y que no es común de todos los hombres. En Amós capítulo 3, versículo 2, Dios le dijo a Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, diciendo: solamente ustedes, oh Israel, yo conocí. Ustedes disfrutaron de una relación especial conmigo en su mayor intimidad, por encima de cualquier otra nación sobre la faz de la tierra. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y Pablo vuelve y afirma en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos. Y agrega y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estos hombres decían conocer a Jesús, pero nunca lo conocieron. No es suficiente decir: yo conozco a Cristo. Más importante es que te digan: Cristo te conoce a ti. La declaración de Jesús es la que verdaderamente importa. Porque podemos decir Señor, Señor toda nuestra vida, pero si al final del día, en un solo instante, Él dice: nunca conocí, eso es lo que importa. Eso es lo que va a marcar toda la diferencia por el resto de la eternidad. Jesús no afirma que la relación que ellos tenían había sido rota o quebrantada. Él simplemente está afirmando que nunca hubo una relación. Nunca hubo una relación entre ellos.
Nunca perdieron su salvación porque nunca fueron salvos. Estaban en el rebaño, pero nunca fueron del rebaño. Y aquellos que pensaban conocer a Jesús, no lo conocían más que los demonios a Jesús. Aquellos demonios que tiemblan hacia su presencia, mas no son conocidos por Jesús. Ese conocimiento que ellos tenían de Jesús no era mayor que el conocimiento que pudo haber tenido cualquier otro demonio. Y eso no les sirve para nada. Pero no solamente no hubo intimidad o una íntima relación entre Jesús y ellos, tampoco hubo una transformación. Porque fíjense cómo sigue diciendo el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuevamente vemos la relación que hace Jesús. Ellos pensaban que sus obras eran buenas. Ellos pensaban que sus milagros y prodigios iban a agradar al Señor como unas obras benevolentes y de justicia. Cuando Dios les dice y les asegura que esas obras son malas, que esas obras son impías, que esas obras no tienen la aprobación ni el agrado de Dios. Nadie puede conocer a Dios y permanecer igual. Juan capítulo 5 versículo 24 nos dice la siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquellos que han creído en Cristo Jesús y que han tenido una fe y una confesión genuina, han pasado de muerte a vida. Es decir, su naturaleza ha sido cambiada por completo, y el simple cambio de naturaleza debe producir en nosotros también un cambio en nuestra vida. Ya no hacemos las obras que caracterizan a los hombres que andan muertos espiritualmente, sino que hacemos las obras de aquellos hombres que caracterizan porque están vivos espiritualmente. Y más adelante Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo el que conoce a Jesús experimenta una transformación en su vida. Abandona la maldad y persigue la justicia. No se convierte en un hacedor de maldad, sino que se convierte en un hacedor de justicia, de la justicia de Cristo Jesús. Por eso bien dijo el Señor en el versículo 16, que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿cuáles son esos frutos que debemos buscar? Claramente la persona pensaba que los frutos que el Señor buscaba eran las señales y prodigios y estar ocupado haciendo cosas para Dios. Pero lo que verdaderamente el Señor buscaba eran los frutos más genuinos, aquellos frutos que no podían ser falsificados. Por ejemplo, los frutos de arrepentimiento, los frutos de un corazón arrepentido. ¿Cuáles son? Un cambio de actitud hacia nuestra vida. Todas nuestras decisiones de vida, ya sean grandes y pequeñas, una vez que hemos venido a Cristo Jesús, una vez que Cristo Jesús ha traído y nos ha bautizado en su familia y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces todas las decisiones de nuestra vida, sea grande o pequeña, serán determinadas por un simple hecho y un simple factor: si glorifica o no a Dios. Todas nuestras decisiones en la vida y todo lo que aspiremos será determinado si aquello que aspiramos o aquello que obramos glorificará o no glorificará al nombre de Dios. Vivimos no para la vida pasajera, sino para la vida venidera. Esta es la vida eterna. Pero no solamente hay un cambio de actitud hacia la vida, también debe haber un cambio de actitud hacia el pecado. Porque dichas personas que han sido transformadas por el Evangelio sobrellevan el deseo y son sobrellevados de un deseo y una convicción sublime de repudiar al pecado en sus vidas, grandes o pequeños que sean. Y en todos los aspectos de su vida existe un repudio, existe un rechazo hacia el pecado. Dichas personas que verdaderamente son conocidos por el Padre
Estas personas procurarán todo lo que le ayude a ser más íntegros delante de Dios. Y si llegase a pecar, porque van a pecar, pero cuando pequen, su convicción de pecado los llevará a confesar su pecado y procurar la restauración, no a justificar su pecado, no a minimizar su pecado, no a buscar excusas. Todo lo contrario, serán prontos y diligentes en repudiar ese pecado, procurar el perdón de Dios y su restauración. En ambos casos, ya sea la ausencia de una intimidad con Cristo o la ausencia de una vida transformada, el resultado es el mismo. Nunca os conocí, por ende, apartados de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y el único lugar al cual tú puedes ser apartado de Dios, el único lugar en el cual tú puedes estar lejos de Dios y de su presencia, es en el infierno. En el lugar destinado para que Dios derrame su ira sobre todos aquellos que son hacedores de maldad y hacedores de iniquidad. En toda persona, aquellos que rechazaron la única salvación que tenían, la única oportunidad de ser salvos, que fue en la persona de Cristo Jesús. Apartaos al castigo eterno preparado para el infierno. Hermano, si puedo llamarte hermano, amigo que nos visitas, quien quiera que tú seas, escucha la apelación del Señor. Escucha su advertencia, escucha cómo Él te llama y te advierte del terrible peligro que puede estar corriendo tu alma. Y no pienses bajo un minuto que esto no pueda ser el caso tuyo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente con respecto a estos versículos. Las personas a las que nuestro Señor hace referencia abiertamente profesaron seguirle, llamándole Señor. Pero muchas fuertes profesiones de fe no servirán para nada en el día del juicio. Todos nosotros debemos procurar tener más que una mera confesión de pertenencia y de compromiso con Cristo. Otra persona dijo lo siguiente sobre estos versículos. Los versículos del 21 al 23 son una espantosa advertencia. La más ortodoxa profesión de fe no tiene ningún valor a los ojos de Dios si no se traduce en una concreta obediencia a su voluntad. Uno puede proclamar fuertemente con sus labios su fe en Dios e incluso invocar a Jesús como Señor, y aún así negarlo con sus pensamientos, con sus palabras y sus acciones. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Oremos. Antes de finalizar, como bien decía Santiago, de nada sirve ser oidores de la palabra y no hacedores. De nada sirve ser agitados, de nada sirve ser emocionados, de nada sirve ser cautivados por su palabra si al final eso no produce un cambio, una transformación que solamente puede venir por la obra de Cristo en nosotros. Posiblemente tú estés aquí y yo quisiera hacerte la misma pregunta que nos hace Santiago nuevamente. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame una vida consagrada a Cristo. Muéstrame una vida caminando en santidad y en obediencia. Muéstrame una vida que anhela glorificar a Dios sobre toda la cosa y que repudia el pecado en toda su manifestación y en toda su esencia. Muéstrame una vida que no proclama a Cristo Señor,
sino que vive como si Él es Señor. Querido amigo, hermano, si después de someter tu propia vida ante este examen, descubres que has fallado, descubres que verdaderamente tú encajas en este grupo de personas, que toda tu profesión de fe, que toda tu confesión se basa pura y simplemente en experiencias y no en un nacimiento de nuevo, no en una regeneración, no en una nueva vida. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios que te das cuenta. Gloria a Dios que puedes percibirte y que el Espíritu Santo te lo mostró antes que sea muy tarde. Yo te imploro que aproveches la oportunidad y vengas a cuentas con el Señor. Ven a cuentas ahora, donde todavía Él es el Mesías, donde todavía Él vino buscando salvar y rescatar a los que había perdido. Y no esperes aquel momento que estés delante de su trono, donde ya no habrá oportunidad de salvación, sino que solamente vendrá la condenación, el lloro y el crujir de dientes. Ahí donde tú estás sentada, donde tú estás sentado, clama al Señor y dile: Señor, con mis labios te he profesado, en mi mente me he convencido que soy tu hijo, pero no tengo frutos en mi vida que me den la seguridad que verdaderamente soy tu hijo. No tengo el Espíritu Santo que testifica a mi espíritu que soy tuyo. Padre, yo quiero de una vez y por todas entregarte mi vida, arrepentirme de mis pecados, rendirla delante de ti, para que tú la tomes y la conviertas en lo que tú quieras. Que tú utilices mi vida para tu propósito, para tus planes y más que todo para tu gloria. Que me transforme, Señor, y que yo pueda cumplir la voluntad tuya. Padre, perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Y crea en mí un nuevo corazón. Crea en mí una nueva vida, una vida eterna, que solo es posible por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu advertencia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como bien tú dices, tú retardas tu venida, dándonos las oportunidades que aquellos, Señor, que todavía están en desobediencia, puedan arrepentirse y venir a ti. Padre, permítenos tener claridad de pensamientos. Permítenos, Señor, poder ver las cosas desde una perspectiva bíblica y poder apreciar la realidad de los hechos. No ser engañado, no ser entretenido, no ser distraído, Señor, por aquello que no es lo que tú demandas o procuras. Padre, permítenos que cada uno de nosotros podamos testificar, no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos, con nuestra vida, que verdaderamente tú eres nuestro Señor, que verdaderamente te conocemos y que verdaderamente tú nos conoces. Gracias por tu palabra en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.